Lectura del libro de los Números capítulo 12 versículos 1 al 13. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es más distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la inquietud y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas los reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Caminar sobre las aguas, qué valentía.
está fuera de nuestro alcance. Por eso sucede que cuando leemos estas líneas no llegamos a penetrar su mensaje hasta el fondo. Entonces, ¿cuál es la clave de la lectura? Pedro no camina hasta que Jesús le dice, ven. También Jesús nos dice esa palabra en diversas ocasiones al día. Cada vez que nos viene a la mente una buena obra, hacer un favor, dar una limosna, etc. Es posible que nos demos cuenta de esa realidad, pero es Dios quien nos inspira esos pensamientos. Las dificultades llegan cuando nos piden algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando nos sentimos que nuestras pasiones se rebelan y nos echamos atrás. Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso, en un naufragio. ¿Por qué? Veamos qué le sucedió a Pedro. Al principio se asustó al ver a Jesús que llegaba de forma tan inesperada. Pero al ver que era Él, se sintió seguro. Y a la voz de su maestro comenzó a dar los primeros pasos. Y luego dudó, tuvo miedo. No confió en el poder de Cristo para continuar adelante y empezó a hundirse. Lo que le faltaba era fe. Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con fe, nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros si tuviéramos un poquito de fe. Nos sorprenderíamos de hasta dónde podemos llegar. Jesús, Señor mío y Dios mío, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas porque quieres tener un encuentro conmigo en la oración. Mi camino no siempre es tu camino. Por eso pido la intercesión de María Inmaculada para seguir su ejemplo, no dudar nunca y seguir siempre el camino que me propone.